Pero muchísimas gracias oyentes. Por aquí enseguida nos metemos con la ronda de oyentes. Me dice, no, que JP, JP Morgan, querida. JP, como si fuera Juan Pablo de acá. Nosotros te vamos a decir como a nosotros se nos antoje. Totalmente. Si total, vos desinvertís en pesos, invertís en pesos cuando se te antoja. Si total, igual no vas a hacer pelota, no importa cómo te digamos. Vamos, 12:41 minutos a la columna con nuestro... Esperen, estamos generando un poco de... Mística. Un poco, sí, de misterio. ¿Qué tendrá hoy Germán Pinazo? Bueno, obviamente este es uno de los temas, ¿no? Vamos a hablar de su columna de economía, seguramente va a hablar de la decisión que tomó el JP Morgan. ¿Existirán los perros de Pinazo? ¿Son visibles? ¿Son clones comprados? Yo no sé si Pinazo clonó alguna vez un perro, no tengo esa información. Tampoco sé si invoca a los perros, si les pide ayuda a los perros, si los toma como una divinidad. No tengo información al respecto. 50 lucas verdes pagó Javier Milei por clonar los perros. No sé si Pinazo estaría dispuesto a gastar esa cifra. Es el único dato que me genera alguna duda. Gran apellido Jara, nos dice Guillermo por acá, hablando por supuesto de la candidata del Partido Comunista en Chile, que será la candidata por la presidencia en las próximas elecciones. Hola chicos, siempre los escucho. Arroyo Salgado se está acomodando en este gobierno. El informe que mandó Paraguay por el tránsfuga fue criticado por las autoridades de la justicia de allá, nos dice Olga. Feli y Jair Arroyo Salgado libera narcos, encarcela una contravención, es una sinvergüenza. Un abrazo, nos dice Aldo, nuestro cantante, a partir del viernes es nuestro cantante. Nuestro Luis Miguel. Acá nos dice muy bien visibilizar la sistematización y la organización de la represión, y también se suman a la idea de decirle JP Morgan. Claudia dice, al parecer a los hijos de Yuta les va bien y las personas de bien estamos mal y padeciendo la injusticia. Y cierro con este antes de irnos a la columna de Germán. Claudio de La Plata, buen día Félix Jair. Cuando el pasado jueves 26 la justicia laboral hizo lugar al recurso de amparo presentado por ATE y suspendió los efectos del decreto que pretendía eliminar el Día del Trabajador del Estado que se celebró el viernes, los estatales le torcimos el brazo al autoritarismo del gobierno nacional, a la ilegalidad, a la arbitrariedad, el no respeto a la legislación vigente. Gran triunfo de gran valor simbólico. No te quiero aguar el triunfo, pero escuché a muchos referentes del campo popular diciendo, y está bien, ¿por qué deberían tomarse el día? Más de uno, ¿eh? Los quiero presos a todos y un beso grande a todos los estatales, incluidos el Gordo Dan. El señor Germán Pinazo, pueden sumarse para seguir esta columna, se los recomiendo. Vía streaming, vengan al canal de YouTube, Somos Radio M530. Dame esa imagen, quiero verlo Germán, ¿cómo está hoy? ¿Cómo andan? ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Cómo está, Germán? Estoy acompañado. Pará, ese no es Conan, ¿o sí? Sí, está vivo. No. Sí, Es mío, es cuatro patas. Se llama El mercado se regula solo. No, totalmente real. El mercado se regula solo. El nombre de pila es Elmer. Pará, y es un perro muerto. No, es hablar. Eso no yo está lo que vivo. les pido que hablen despacito porque tiene algunos problemas y se enoja mucho, es muy irascible. Y Pero puede, mira con viste, esa capaz carita. que arranca a insultarlos y estamos una hora. Sí. Viste, no, yo trato de calmarlo, pero Parece no digan, lo subí a un banquito, viste, para la pareja más alto, sí. pero lo queremos. Parece un can dócil, pero bueno, estamos lejos. Es totalmente real, 100% real, como el mercado se regula solo, me va a acompañar hoy. Está muy bien. Bueno, yo espero que no le quite seriedad a la columna de economía del día de hoy, ¿no? Sí, un tipo fue presidente así, imagínate. Bueno, Claro, vamos a tratar de no incomodarlo. ¿Quiere agua, a ver, algo? lo voy a correr un poquito. ¿Precisa agua, alimento? Yo lo que les pido es que lo editen, el cuello, sean cuidadosos. Bueno, sí, lo vamos a cuidar, tratamos de hacerle un buen plano. Sí, porque se enoja y no es insoportable. ¿Qué les iba a decir? No, la columna de hoy, yo quería juntar dos temas o tres que se sumó el informe de JP Morgan. Sí. Se conoció el dato la semana pasada de cuentas nacionales del consumo privado, que sorprendió un poco. Y también se conoció el dato del índice de salarios, los salarios agregados, el salario privado, el salario público y el salario informal. Y yo quisiera juntar las dos cosas, ¿no? Porque lo que festejó el gobierno la semana pasada es el crecimiento interanual y los valores y algunos techos históricos que tocó el consumo privado medido en las cuentas nacionales. Sí. ¿Qué mide el consumo privado? Eso, el consumo que hacen los privados, sacando el consumo público, consumo de todo tipo de consumos, alimentos, todo lo que es nacionales e importados, digamos, ¿no? Nosotros muchas veces hablamos acá del indicador
que usa el INDEC de ventas de supermercado, eso está, o sea, hay un peso muy importante ahí de los alimentos. En este caso el consumo privado es todo lo que se consume, repito, incluido los importados, incluido el turismo también seguramente. Y lo que se conoció es un crecimiento interanual del 11%, pero además se conoció que es un consumo que toca en términos reales récords históricos. No per cápita, el consumo per cápita todavía es más alto el de los años 2012-2013, pero en términos absolutos es un consumo que toca récords históricos y eso llama la atención. Ajá. Entonces la idea hoy era por ahí tratar de ver qué nos dice ese indicador, cómo es consistente con lo que veníamos analizando en varias de las columnas, y relacionarlo un poco con lo de JP Morgan. Lo primero es que lo que explica a gran medida el crecimiento del consumo es el crecimiento de los bienes importados. 37% de crecimiento interanual, los nacionales apenas 3,1%. Ahí hay un primer dato para que nos debería llamar la atención. El nivel de importaciones como parte del PBI está en los niveles más altos de los últimos 135 años. Hay que irse 135 años atrás para encontrar importaciones como parte del PBI. ¡Qué locura, qué dato! En los mismos niveles que ahora. Sí. Y eso es absolutamente consistente con lo que venimos diciendo y con lo que dice JP Morgan, que dice, ojo, hojaldre, porque pasó la época de la liquidación de las exportaciones, el gobierno no acumuló $1 de reservas y lo que se ve es un nivel de importaciones que es insostenible. ¿Con qué la va a pagar el gobierno? Pero el dato de salarios complementa muy bien lo anterior, porque si uno ve tanto el salario del sector privado como el salario del sector público, salario privado registrado, público y privado informal, uno lo que va a encontrar es que todos los salarios están peor que en noviembre del 23, todos. El privado registrado un poquito peor, está 2% abajo, pero todos los salarios están peor que el 23 y las jubilaciones están peor que el 23. Entonces, juntando los dos datos, uno lo que debería decir es cualquier persona que labura compra menos de lo que compraba hace 16 meses. Cualquier jubilado compra menos de lo que compraba hace 6 meses. Sin embargo, hay un montón de gente comprando un montón de cosas y sobre todo comprando bienes importados. ¿Cuál es la conclusión y por qué esto se relaciona con el tema de la deuda y de la insostenibilidad? Porque en definitiva, los laburantes estamos estamos subsidiando el consumo de los sectores ricos, digamos, de la verdadera casta del esquema económico de Milei. Todos los laburantes que con nuestro salario compramos menos de lo que comprábamos hace 16 meses, Sí. Estamos financiando una fiesta de importaciones para un grupo reducidísimo de la población argentina. Y lo peor de todo es que no lo estamos financiando ahora. Como el mismo Jabo nos ha dicho, la deuda es lo más inmoral que pueden hacer los políticos porque es comprometer los impuestos futuros, ¿no es cierto? Entonces el gobierno, para sostener este festival de importaciones que, repito, crecieron 37% interanual y que no la estamos comprando nosotros porque todos los laburantes ganamos menos de lo que ganamos hace 16 meses, se está sosteniendo con deuda y eso lo vamos a pagar nosotros en el futuro, digamos, ¿no? Entonces, en un futuro que puede ser, según lo que decía JP Morgan este fin de semana, más cercano de lo que esperábamos. Todos los que miran los datos de cuentas nacionales, el turismo creció 66%, 60% interanual, el turismo en el exterior. No hay, Claro. Cualquiera que ve los datos del sector externo ve que Argentina pierde dólares y ve una economía que tiene, como decía al principio, los techos más altos en materia de importaciones como parte del PBI de los más de los últimos 100 años. ¿Cómo se va a pagar eso? Bueno, nadie sabe, incluso JP Morgan. Entonces lo que dice JP Morgan es, gente, si tenían plata, no compren los instrumentos que ofrece el gobierno, porque por más interesante que parezca la tasa de interés, si el gobierno no puede sostener el valor del dólar, y nosotros sospechamos que quizás no lo pueda sostener, Sí. si no puede sostener el valor del dólar, va a reventar todo por el aire. Cuando reviente todo eso por el aire, las deudas nos van a quedar a nosotros, que vamos a haber estado pagando la fiesta de consumo de un grupo reducido de gente. ¿Y qué repercusiones puede tener el comportamiento y la recomendación del JP Morgan? Bueno, ahí yo leí opiniones encontradas. Algunos lo que dicen es que cuando JP Morgan hace su informe, ya varios inversores desarmaron esas posiciones y si no se vio hasta ahora, hay que ver estas semanas cómo eso repercute. Hay algunos que dicen que los informes de otros bancos como el Citi, el grupo Citi, dicen que hay que seguir invirtiendo. Yo la verdad que
eso es un termómetro que no tengo, digamos. Ujú. Habrá que ver estas semanas si hay alguna corrida. El mes pasado o los meses anteriores fueron los meses de mayor compra de dólares de personas físicas, no sé desde cuándo, con la salida del cepo, 2.000 millones de dólares netos. El gobierno está interviniendo, no sé si esto lo hablamos en esta columna, en el dólar futuro. Hay que ver ahí cuál es la magnitud, si estos inversores desarman mucho su posición en pesos o no. Claro. Eso yo no lo sé. Lo que todos sabíamos de entrada, y lo que más o menos decimos siempre, es que va a haber algún momento donde el riesgo devaluatorio sea infinito, y cuando ese momento llegue no va a haber tasa de interés en pesos que compense lógicamente un riesgo devaluatorio infinito. Todos los indicadores del esquema cambiario del gobierno ya son insostenibles. Lo que el gobierno apuesta es a sacar de abajo de la manga algo para que entre en dólares. Puede ser que lo rescate el Fondo Monetario, puede ser que quiera vender el Banco Nación, puede ser que quiera vender la mitad del territorio argentino, no sé, de este gobierno se puede esperar casi cualquier cosa. Sí. Si logra alguna de esas cosas van a entrar dólares y el festival de deuda puede seguir varios meses más. Habrá que ver cuál es si el gobierno, las dos cosas, si el gobierno consigue otro rescate de dólares, y cuál es la magnitud, una vez que termina la liquidación de las exportaciones, la magnitud del desarme de posiciones de la gente que tiene instrumentos en pesos si no renueva. Sí. Creo que la semana pasada la renovación que hizo el Tesoro fue del 58% de la deuda que se estaba renovando, que entiendo que es un valor relativamente bajo. Claro. Pero habrá que ver, habrá que ver. Acá, bueno, los oyentes saludan al perrito, tiene un nombre bastante largo para llamarlo por el nombre, y te preguntan, por ejemplo, Vivi, para que se me perdió acá, ¿podría haber una devaluación antes de las elecciones? ¿Hay ruidos de devaluación o no? Y la verdad que sería una catástrofe con todo lo que hizo el gobierno, digamos, toda la deuda que está emitiendo, toda la ayuda que recibió el Fondo Monetario Internacional, de los organismos multilaterales, del gobierno, de los bancos privados. Lo que vimos en abril es que el gobierno está dispuesto a hacer cualquier cosa para evitar esa devaluación. El gobierno estaba en abril, antes de que aparezca la plata del Fondo Monetario Internacional, estaba o haciendo uso del swap de China o de los encajes de los depósitos privados, digamos. Yo en ese momento lo decíamos, si hubiese sido un gobierno peronista, los titulares de los diarios hubiesen sido: el gobierno manotea los depósitos privados para intervenir el tipo de cambio. Sí. El gobierno estaba interviniendo en los dólares paralelos en 4 meses, en el acumulado, no recuerdo en ese momento lo habíamos calculado, de más o menos 3.000 millones de dólares que no tenía, que era posiblemente o depósitos de privados o un préstamo que estaba usando del swap con China, no eran reservas suyas. Hoy el gobierno tiene reservas, y no son suyas, porque todos son préstamos, pero no hay ningún motivo para pensar que el gobierno no esté dispuesto a liquidar la que no es de él o de ellos, para sostener el tipo de cambio hasta las elecciones. Realmente, si el gobierno no puede llegar a las elecciones después de la magnitud de deuda que tomó en pesos y en dólares, sería realmente, a mí me sorprendería, serían más poco serios de lo que ya son. Pero bueno, todo puede pasar. Yo no me lo imagino, sería realmente un desastre absoluto por parte del gobierno. No en el corto plazo, claro. Germán, gracias. Que tengas buena semana. Gracias a ustedes. Buena semana. Hasta luego. Estamos escuchando a Germán Pinazo con su columna de economía, como todos los lunes, aquí en Bonavita en 530, vicerrector de la Universidad General Sarmiento. Hay muchos mensajes por acá. Vamos a hacer una rondita de oyentes. 12 oyentes, 55 minutos. En la próxima hora vamos a hablar con Horacio Lutzki, abogado, periodista, es uno de los que más sabe de la causa AMIA. La verdad que yo lo sigo y siempre me parece muy interesante su trabajo. Lo sigo en las redes, además hizo un hilo de Twitter que realmente me parece destacable, con información que vamos a compartir con ustedes en la próxima hora. Vamos a hablar del juicio de distancia, ¿no?, que es lo que se anunció.